¿Qué pasa, Michael Ballack? Que estamos aquí en un nuevo vídeo y en el día de hoy vamos a hablar de Mágico González, uno de los mejores jugadores de la historia. ¡Comenzamos! Michael Ballack, that is an absolute screamer. Pues estamos aquí en un nuevo vídeo y en el día de hoy, como ya hemos dicho y como habréis visto en el título, vamos a hablar de Mágico González, uno de los jugadores más fantasiosos. Yo creo que es ¿qué iba a decir? Sujeto, digo yo. El adjetivo que mejor se adecua a este jugador. Y sabéis, si quieres hacer una pequeña intro de quién era este señor. Voy un poco con retraso, ¿no? Como iba él a los entrenamientos, ya veréis las anécdotas que tiene. Y ojito, porque sí, el Mágico González, que así dicho lo conoce todo el mundo, el jugador que convirtió la realidad en ficción, en fantasía, en pura magia, como bien lo oí de su mote, y decir que es salvadoreño, no quizás un país en el que el fútbol no es la primera o la baza, ¿no? O una vía de escape sencilla, ¿no? Tampoco vemos jugadores profesionales salvadoreños al máximo nivel. Sí que lo pudo hacer Mágico González, pudo haber optado a más, pero como veréis, le gustaba más otro tipo de cosas, tenía más aficiones aparte del fútbol. Él ya lo dijo siempre, no veía el fútbol como un trabajo, sí como una diversión, y es lo que hacía tanto él como los demás cuando lo veían en el campo. Efectivamente, la verdad que él, aparte del fútbol, le gustaban muchas otras cosas. Bueno, más que muchas, le gustaban ciertas cosas concretas que, como él comentó, o ha comentado varias veces, sería la noche, el alcohol y las mujeres. Al final, pues es uno de esos típicos jugadores que se perdieron, en cierto modo, porque se les fue, o más que por no tener la cabeza del todo amueblada. Y al final, pues si te gusta eso, qué mejor clima, qué mejor contexto que el que le dimos tantas temporadas, y sobre todo con el que le tenemos ese recuerdo de esa camiseta amarilla de Cádiz. Un territorio al final que hace calor, que se está a gusto, tienes casi playita. Pues al final, ¿dónde iba a acabar? Si no podía acabar en Asturias. No, en Asturias se veía pronto que no iba a calar. ¿Y qué pasa? ¿De dónde viene? ¿Cómo llega al Cádiz? Eso No hay nos que interesa. repasar, hay que echar unos pasitos para atrás y decir que él era originario de Antel, donde debutó con el primer equipo a los 17 años y más adelante daría el paso a la primera división salvadoreña, donde tampoco duraría mucho, ya que con el escaparate y la exposición del Mundial del 82 en España, precisamente es donde más interés levantó y tiene anécdotas también en este mismo Mundial. Efectivamente, ese mismo mundial no lograron pasar de la fase de grupos, pero es verdad que nos dejaron una de las mayores goleadas que recordamos dentro de los mundiales, 10-1 contra Hungría, y como digo, no pasaron a fases superiores, pero eso les sirvió para que dentro de España y también del fútbol europeo fuera considerado como un gran talento, lo que le llevó esos años a un equipo como el que vamos a hablar evidentemente ahora y que hemos comentado, que es el Cádiz. Y había otros equipos interesados, como era el PSG, como era el Atlético de Madrid, pero ya hemos dicho, a él lo que le gustaba era la fiesta y también poder jugar a fútbol, pero que tampoco le exigieran Pero no demasiado. de manera tan profesional. Decir eso, por ejemplo en ese mundial, ¿cómo engatusó la gente? ¿Cómo engatusó perdiendo 10 en un partido? Pues precisamente porque en la jugada del gol se la inventa él para dársela a placer a su compañero. Como tú ya has dicho, recala en el Cádiz, en España, en segunda división, donde duraría nada y menos. Consiguieron ascender a primera y ahí poco a poco se iría convirtiendo en una leyenda, en el máximo exponente. Yo creo que si alguien relaciona al Cádiz lo tiene que relacionar con el Mágico González y viceversa. Si alguien relaciona al Mágico González lo identifica con el Cádiz y esa camiseta amarilla. ¿Qué pasa? Que encandiló a todos los presentes, tanto en el campo como compañeros, como rivales, tanto espectadores, y eso que hizo que se le permitieran cierto tipo de privilegios o de trastadillas que quizás a otro no se le permitían. Por ejemplo, puedes ir con una de ellas. Efectivamente, no fue ni la primera ni la última vez cuando el entrenador tuvo que ir en busca de Mágico González a alguna que otra discoteca cuando el señor igual tenía el día siguiente partido y pues él iba ya un poco piripi cuando no le tocaba decir, te dejamos salir de fiesta, te dejamos que no me hagas a los entrenamientos, pero por favor, el día anterior del partido no te pongas ciego. Sí, a ver, se dice que si el mes tenía 30 días, él aparecía a entrenar 15, que si el entrenamiento comenzaba a las 11, él aparecía a las 12, y entre regalos curiosos, el entrenador le regaló un reloj despertador enorme del Pato Donald,
también le contrataba bandas flamencas para que se despertara y ojito lo que contestaba: yo me levanto porque me gusta la música, no porque quiera levantarme. Así que ya vemos que era un cachondo total que, en caso de haber tenido un poquito más de cabeza, vete tú a saber dónde hubiera estado su límite. Imagínate cuál era su magia, que don Diego Armando Maradona, otro jugador con polémicas, pero que de fútbol iba sobrado y yo creo que sabía bastante, dijo que al nivel de Pelé y él solo estaba el Mágico González y que incluso le parecía superior, que no venía de este planeta el salvadoreño para él. Así que imaginaros qué palabras me le dedicó Maradona para que veamos el nivel y la tesitura en la que podría haber explotado. Efectivamente, tal era la calidad del jugador salvadoreño que el Barça se interesó por él, lo buscó y se lo llevó a una gira por Estados Unidos. Y es verdad que en cuanto a lo futbolístico no hubo problemas, es decir, estaba claro que tenía calidad para ello, pero una vez más lo extradeportivo truncó lo que podía haber sido una gran historia de uno de los jugadores con mayor calidad y más importantes del fútbol. ¿Qué ocurrió? Cuéntanos, ¿Qué pasó? cuéntanos. ¿Qué pasó ahí? Estaban en una gira americana haciendo las pruebas con el Barcelona y dijeron: el chaval ya sabemos que va sobrado de fútbol, pero hay que probarlo un poquito antes de ficharlo. ¿Qué ocurrió? California, 5 de la mañana, alarma de incendios en hotel. Uf, ya me lo pintas mal, ¿eh? Salen todos, ¿quién falta? Mágico González. ¿Dónde está Mágico González? En el cuarto, acompañado de mujeres y escaso de ropa. Os podéis imaginar qué estaba ocurriendo por ahí. Lo vamos a dejar en vuestra imaginación, pero creo que no hace falta ser un lince. ¿Qué pasó con el Mágico González? Que recién volvió a España, volvió al Cádiz y en el trofeo Ramón de Carranza 4-3 le gana el Cádiz al FC Barcelona. ¿Gracias a quién? Al Mágico González. Efectivamente, una historia de esos jugadores que a pesar de su cabeza pues tienen tanta calidad y tanta magia que van superando un poco a los Romario en su día cuando no entrenaba, pero es que oye, él decía: yo juego mejor los partidos cuando no entreno y cuando salgo de fiesta, pues ¿qué voy a hacer? Como decía el Barça en su día, sal de fiesta si luego vas a meter 3 goles en el siguiente partido. En este caso no confío el Barcelona en él por ese ámbito más de su vida privada, y ya en la recta final de su carrera, ya que el Cádiz no pudo atesorar al jugador porque no le daba por los problemas económicos, estuvo una temporada en el conjunto de Valladolid y ahí pues no cuajó y al final ya llegó el declive por su carrera. Al final no cuidarse pesa. Sí, volvió a El Salvador, tuvo algún que otro año más jugando ahí, paseándose por los campos. Finalmente se retiró en el año 2000 tanto de la selección como del fútbol, y aunque dejó algún que otro pinito como asistente técnico en la MLS, no cuajó, no quiso seguir esos rumos de entrenador, formó su propia escuela en El Salvador y pues hasta ahí está a día de hoy trabajando, y más que todo pues vive de sus glorias pasadas, ¿no? Vive del recuerdo de la gente. Yo creo que todo el mundo en Cádiz está súper agradecido a su figura, Tales, que es casi como uno de los mayores ídolos de la ciudad, y ahora mismo al momento de esta grabación está en Cádiz, visitó la ciudad deportiva y va a ser el que realice el saque de honor del conjunto que viste de amarillo en la próxima jornada. Efectivamente, la verdad, una historia de esas que nos gustan, sobre todo porque hay anécdotas graciosas y también hay detrás un jugador con una calidad pues inconmensurable, la verdad. Una lástima, pues eso, a estos que nos gusta tanto el fútbol, que no pudiera desarrollarse más allá, pero también es verdad que igual si no hubiera tenido un poco al estilo Ronaldinho toda esa vida privada de excesos, igual el campo no hubiera rendido igual porque era parte de la misma persona. Yo no sé si quieres añadir alguna cosa más aparte de la gente que se tiene que suscribir, activar la campanita en nuestras redes sociales, TikTok, Twitter y Twitch. Mágico González, la persona que cambió Cádiz.